Renuncia de derechos. Las imágenes, música y personajes usados en este video, no son de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores y solo es con el fin de entretener. Capítulo 1. Destinos entrelazados. Volando a gran velocidad por el cielo, Kakaroto atacó directamente hacia su enemigo, golpeándolo con una patada en dirección hacia su costado izquierdo lo suficientemente fuerte como para obligarlo a estrellarse contra las mismas montañas, que anteriormente se habían destruido minutos atrás, en un intercambio feroz de puñetazos y patadas, cuando la balanza de energías aún se mantenía pareja. Desapareciendo y reapareciendo adelante del guerrero Saiyajin, el ser de color verde contraatacó, atacando con un rodillazo directamente hacia el estómago de su oponente, haciéndolo retroceder hacia atrás, antes de mandarlo a bucear por el suelo cuando juntó sus manos y en un solo movimiento, lo golpeó detrás de la cabeza con toda la fuerza que pudo emplear. La energía de color púrpura resurgió de Okara, abalanzándose nuevamente hacia la batalla. Cuando Kakaroto se levantó del suelo y quiso encender su propia energía, había sido demasiado tarde para poder lograrlo. Agarrando la parte trasera de la cabeza de Kakaroto con una sola mano, Okara arrastró por todo el terreno circundante el cráneo del intruso espacial que había llegado solo para conquistar su mundo, el mismo mundo desértico que había dejado, después de haber asesinado a toda su raza, su gente. Cuando había dejado de sentirlo luchar por zafarse de su agarre, el ser de color verde había entendido de inmediato lo que había pasado. Deteniéndose en su recorrido junto a su acompañante, Okara se paró hacia un lado del cuerpo maltratado del Saiyajin, el mismo Saiyajin que había soltado y ahora se encontraba bajo sus pies, agonizando de dolor. Levantándolo por su cabello y mirándolo directamente a la cara, Okara casi gruñó cuando vio la manera tan patética en la que se encontraba el supuesto ser que lo asesinaría, que resultó ser un simple hablador. Tú, mataste, asesinaste a toda mi gente, maldito monstruo, y por eso, voy a hacerte pagar por mi propia mano lo que has hecho. El Moutiche exclamó, enojado, molesto. Lanzándolo de nuevo y ahora contra los enormes árboles del lugar, Kakaroto sintió algunas costillas romperse cuando su cuerpo destruyó la mayor parte de la naturaleza del planeta, en un inútil intento de detener su vuelo. Incrustándose en el suelo cuando aterrizó de una manera para nada agradable, Kakaroto se sintió desesperado, irritado. ¿Cómo carajos estaba siendo derrotado, humillado por alguien que consideró inferior a su poder en un principio? No lo sabía, pero lo que necesitaba ahora era saber cómo su enemigo había logrado tener un incremento tan impresionante de poder. Poniéndose de pie con toda la fuerza de voluntad que pudo reunir nuevamente, Kakaroto observó desde las lejanías una bola de energía acercándose hacia su dirección, a gran velocidad. Su corazón comenzó a latir aún más rápido, y fue entonces cuando el pánico lo invadió. ¿Cómo iba a salir con vida de este planeta? Esta cosa verde le había demostrado la superioridad que tenía, le había mostrado cuán superado estaba. Sus pensamientos comenzaron a divagar por posibilidades, por soluciones que le ayudarían en su problema. Fue entonces cuando una idea surgió en su cabeza, sonriendo ahora con un poco más de confianza, cuando él y su invitado para nada deseado había llegado a su posición. ¿Con que aún sigues con vida, Saiyajin? Hablando con seriedad, Okara se encontró cara a cara con la cosa que había renombrado como su saco de boxeo personal. ¿Y tú como siempre sigues igual de color verde, Okara? Burlándose, Kakaroto intentó provocar a su enemigo, necesitaba enojarlo o distraerlo con algo para que su plan funcionara. ¿Qué planeas? Sea lo que sea que estés pensando, no va a funcionar. En un instante, Okara se encontró impactando su puño contra la cara de Kakaroto, haciéndolo escupir sangre antes de agarrarlo por uno de sus pies, rompiendo el suelo cuando el lastimado cuerpo del Saiyajin volvió a ser sometido hacia abajo. Levantándolo nuevamente y girándolo circularmente, el ser de color verde mandó hacia el cielo a su oponente, antes de volver a desaparecer, estando arriba de Kakaroto y cargando su energía en la palma de sus manos, lo suficiente como para no matarlo pero para sí dañarlo gravemente, o al menos eso creía. Cuando Kakaroto se percató y sintió el calor que la energía irradiaba, se preocupó, y supo de inmediato que era el momento de dar comienzo a su plan.
Cuando la técnica había recargado lo suficiente, los labios de Okara se curvaron hacia arriba, sonriendo. Toma esto, pedazo de mierda. Una enorme ola de energía de color verdoso se disparó de las manos del monstruo verde, haciéndola parecer mucha más peligrosa de lo que ya parecía serlo cuando se extendió, superando con creces el tamaño de su invocador. Sonriendo aún más, Okara casi saltó de alegría cuando vio al Saiyajin recibir el ataque, sin posibilidades de poder lograrlo esquivar. Cuando la energía concentrada estalló, todo el campo de batalla y el planeta se estremeció por completo. Al instante, lava comenzó a salir por el mar, y en algunas otras partes del mundo, la pelea que debió haber continuado al parecer se había terminado con la muerte del guerrero Saiyajin. Las condiciones que ahora el planeta estaba comenzando a presentar eran escandalosamente preocupantes para el verde. ¿Qué está pasando? ¿Qué le está pasando a mi planeta? La sonrisa que había tenido durante la pelea, se había transformado en una de terror absoluto. De repente, sintió un dolor indescriptible en su estómago, bajando la mirada en estado de shock, sintió el ardor comenzar a propagarse por todo su cuerpo, las cantidades considerables de sangre comenzó a filtrarse de su abdomen ahora cortado, hilos de sangre aparecieron en la comisura de sus labios, antes de voltear hacia un lado, mirando a la persona que crédulamente había creído que había matado, apuñalándolo por la espalda. ¿Tú qué haces aún con vida? Yo te maté, te vi desaparecer con mi energía, ¿cómo lograste sobrevivir? Flotando, con un aura azulada rodeándolo y una espada de ki atravesando a su oponente, Kakaroto se encontraba volando ahí, lastimado, y con pocas energías para poder continuar, pero las suficientes como para terminar su trabajo. Te lo dije, idiota, yo siempre vuelvo, no soy alguien fácil de matar. Hablando, Kakaroto remarcó lo que había dicho desde un inicio, y que su oponente había decidido ignorar. Tú apuntaste a una copia mía, una ilusión para ser aún más claro, mientras yo me encontraba esperando el momento exacto en el que bajaras la guardia para atacar. Continuando, el Saiyajin resolvió la duda que Okara tenía acerca de él, de cómo había sobrevivido a un ataque tan destructivo. Quiero que hagas algo por mí, antes de morir. Saluda a toda tu raza de mi parte, y diles que lo que les hice, no fue algo personal, ¿de acuerdo? Kakaroto se expresó, cortando a la mitad al último Mouticha que quedaba con vida, antes de lograr recibir una respuesta por el hombre verde. Cayendo hacia el suelo sin energías, y apenas con movilidad en su cuerpo, Kakaroto casi escuchó su cuerpo protestar de dolor, cuando cayó hacia abajo, chocando contra la superficie rota del lugar. Mierda, tengo que irme de este lugar. Okara realmente no midió su fuerza lo suficiente como para no ocasionar la destrucción de su propio planeta, realmente es un idiota. Agarrando un control que tenía resguardado en la parte superior de su quemada y descocida armadura, Kakaroto llamó a su nave espacial para largarse de ahí. Kilómetros alejado de su posición, un esférico metal se levantó del suelo, antes de ser consumida por la lava que comenzaba a aparecer a su alrededor. Cuando un sonido familiar captó los oídos de Kakaroto, supo de inmediato que su transporte había llegado. Arrastrándose como podía y detrás de él la lava lo perseguía, desesperadamente, se acercaba hacia su cápsula para poder escapar. Había fallado en su misión, él le había fallado al ser más poderoso del universo, y sufriría las consecuencias en el momento en el que estuviera delante de él y comunicárselo. Adentrándose hacia su cápsula cuando logró llegar, anotó las coordenadas manualmente del planeta 124 del Orco Oler para poder sobrevivir. Tenía costillas rotas y estaba demasiado lastimado, la respiración cada vez se le hacía más complicado de poder mantener, la sangre comenzó a gotear de la parte superior de su cabeza y de la comisura de sus labios, él realmente había recibido una paliza, una que jamás le habían dado, no después de haber superado un nivel de poder mayor a 100,000. Observando por última vez el mundo que le había causado tantos problemas destruirse, Kakaroto cerró sus ojos para intentar descansar un poco. Cuando la nave comenzó a cerrar su compuerta y la lava cada vez más cerca, la cápsula despegó hacia arriba a gran velocidad, encontrándose ahora en el espacio exterior cuando exitosamente había logrado salir de la atmósfera del planeta, dirigiéndose hacia la instalación del Orco Oler para poder recuperarse.
11 años al pasado, sala de entrenamiento. Y bien, ¿por qué no te pones de pie y continuamos con el entrenamiento, Kakaroto? Recuerda muy bien mis palabras, un Saiyajin jamás debe de rendirse, no sin antes darlo todo en un último ataque o movimiento para asegurar su victoria, ¿me entiendes? Con sus brazos cruzados y un semblante serio, un hombre con una cola marrón enrollada en su cintura, y vestido con las clásicas armaduras del ejército de Kooler le preguntó a su hijo, esperando pacientemente a que se levantara del suelo. Está bien, papá. Jadeando de cansancio y intentando levantarse del suelo, un Kakaroto de 6 años de edad se enfrentaba a su padre para medir sus habilidades y corregir sus imperfecciones en el combate, antes de partir hacia su siguiente misión con sus padres. Era muy descuidado, siempre se confiaba a la hora de luchar y casi moría partido a la mitad en más de una ocasión, era simplemente un dolor de cabeza para su familia. Cuando por fin consiguió estar parado en toda su altura, se lanzó hacia adelante en un instante, atacando directamente hacia la mejilla de su oponente y intentando dañarlo, aunque sea un poco para sentirse bien consigo mismo. De un momento a otro, Kakaroto sintió un dolor recorrer toda su mandíbula en un parpadeo, su cuerpo se detuvo en su asalto y comenzó a retroceder hacia atrás, su mente se vació y los pensamientos en su cabeza se apagaron, lo abandonaron cuando su padre lo golpeó en una muestra de velocidad, y antes de que su mente cediera y se apagara por completo, escuchó las últimas palabras de su padre, que le hizo saber cuánto le faltaba por aprender. Jamás hagas un ataque directo, si tu enemigo te supera o están parejos en poder, te derribará con un simple golpe como lo hice ahora contigo. Cuando no logró escuchar nada más, supo lo que pasaría después. Su vista se desconectó, los cables de su cerebro hicieron cortocircuito, todo su alrededor y su mente se pusieron en negro y se apagó. Abriendo sus ojos y sintiéndose aún cansado, Kakaroto observó lo primero que vio, mirando hacia un lado, directamente hacia un mueble con un objeto redondo de color naranja con 4 estrellas en su interior. ¿En dónde estaba? Claramente, no era una sala de rehabilitación y mucho menos una habitación de la instalación que seleccionó, ¿y entonces? ¿Dónde se encontraba? El ruido de algo abrirse lo alertó de inmediato, y aunque intentara levantarse para enfrentar lo que se le acercaba a su lugar, sabía que no podía hacer nada más que esperar de lo que se trataba. Después de todo, el dolor aún persistía en su cuerpo y un movimiento brusco lo empeoraría aún más. Estaba vendado y solo con una parte de su ropa. Moviendo sus ojos hacia abajo, el guerrero Saiyajin observó como una chica entraba vestida con un traje naranja y un bastón de color rojo entre sus manos, posiblemente para golpearlo si lograba representar una amenaza para ella. Cruzando miradas cuando la peli negra volteó al cerrar la puerta, el silencio fue el único acompañante en el ambiente ahora incómodo, o al menos lo era para Kakaroto. Parpadeando una y otra vez, la chica fue la primera en hablar, ahora tomando una actitud algo alegre. Vaya, veo que despertaste, creía que aún seguirías inconsciente. Hablando, la peli negra le preguntó al Saiyajin, esperando una respuesta mientras dejaba el báculo sagrado detrás de su espalda, agarrando una silla y acercándose hacia él, girándola al lado contrario para dejar la parte trasera de la madera como un apoyo para sus brazos, cuando estuvo lo suficientemente cerca como para verlo de una mejor manera. Cautelosamente y desconfiando de la actitud de la persona adelante de él, Kakaroto respondió lo más serio que pudo emplear en sus palabras. Así es, soy alguien con una buena resistencia. ¿Quién eres y dónde estoy? Ahora centrándose al punto al que quería llegar, Kakaroto jamás despegó la mirada de los ojos cafés de la chica, esperando un cambio de actitud aún hostil. Eres muy agresivo, tranquilízate un poco, ¿quieres? Mi nombre es Son Goku, estamos en las montañas Paos, el lugar en donde vivo, y te encontré adentro de una esfera metálica algo alejada de mi casa cuando escuché algo caer, y te traje aquí para curar tus heridas. Estabas sangrando y tenías una cosa extraña cubriendo tu cara, y no voy a lastimarte y mucho menos soy alguien mala, así que siéntete tranquilo, ¿de acuerdo? Sonriendo, la chica intentó explicar un poco lo que había pasado, no quería un malentendido y mucho menos que alguien lastimado y que acababa de conocer desconfiara de ella. Kakaroto, ese es mi nombre. Kakaroto. Un nombre algo raro, ¿no crees?
Goki preguntó, intentando enojar un poco a su invitado. No necesariamente debe de agradarte. El Saiyajin respondió, intentando cerrar la pequeña conversación. Una última cosa, ¿por qué estabas tan lastimado y dentro de esa cosa? Volviendo a preguntar y con la curiosidad asomándose, Goki intentó saber un poco más, lo suficiente como para poder comprender de una mejor manera, lo que el chico adelante de ella había hecho como para que lo golpearan y lo dejaran así. Cuando Kakaroto se negó a contestar, la chica le insistió hasta lograr doblegarlo a contarle lo que había pasado. Bien, bien. Luché contra alguien que me superó en poder, lo logré derrotar partiéndolo a la mitad, apenas escapando de la destrucción de su planeta que él mismo ocasionó, y ahora estoy aquí, sin poder moverme y con dolor por todos lados, contenta. Irritado, Kakaroto le resumió su pelea contra Okara a la molestosa que lo había ayudado a sobrevivir. De esa manera no, dime cómo comenzó y terminó, y por qué pelearon. De nuevo intentando saber aún más, Goki se inclinó hacia adelante, sus dos manos sosteniendo con fuerza la silla en la que se encontraba sentada. De inmediato, vio el ojo de Kakaroto contraerse, apretando sus manos con fuerza a pesar del dolor que seguramente aún tenía. Yo, tengo que irme, veré si el pescado que cocine ya está listo, jajajaja. Levantándose de un salto de su asiento y rascándose detrás de la cabeza nerviosamente, Goki intentó huir antes de hacer enojar aún más a su lastimado amigo. Cuando por fin salió de la pequeña casa, Kakaroto se relajó un poco, acomodándose con dificultad, recostándose y organizando sus pensamientos. ¿Cómo logré llegar a este lugar? ¿Acaso no anoté bien las coordenadas o fue algo más? Peor aún, ni siquiera sé en dónde estoy, no le pregunté en qué planeta nos encontramos a esa irritante chica. Kakaroto se maldijo a sí mismo, apretando su mandíbula al estar demasiado enojado por no saber en qué lugar se había metido. Fue entonces cuando volvió a escuchar el mismo sonido cuando despertó. Regresé, ¿tienes hambre? Preguntando, la misma chica de antes volvió a entrar, ahora con un plato en una de sus manos y una parte de un pez. No, no tengo hambre. Kakaroto respondió seriamente, queriendo estar solo y seguir pensando qué iba a hacer después de recuperarse. Su estómago gruñó, contradiciéndolo y sintiendo su cara arder cuando lo escuchó. No digas tonterías, y ahora come, o se enfriará, y me molesta que desprecien mi comida. Estando a un lado del Saiyajin, Goki exclamó, intentando intimidar a Kakaroto, sin éxito. No quiero, no tengo hambre. Volteando su cabeza hacia un lado, Kakaroto repitió de nuevo las mismas palabras que había usado antes. Un siguiente gruñido de su estómago, lo hizo reflexionar un poco acerca de su decisión. Bien, entonces me voy, comeré todo lo que prepare para no desperdiciar nada. Volteándose y caminando hacia la salida, Goki escuchó las palabras que le hicieron sonreír. Dame eso, y tráeme mucho más, o no podré calmar mi apetito. Mirando hacia abajo, directamente hacia las sábanas que cubrían la parte inferior de su cuerpo, Kakaroto casi apretó sus puños cuando habló, sintiéndose humillado por alguien que posiblemente era inferior a él. Está bien, come esto, y vuelvo enseguida. Extendiendo su brazo hacia adelante y dejando el plato en las manos de Kakaroto, Goki sonrió aún más, sintiéndose victoriosa, antes de salir. Los minutos habían transcurrido en un abrir y cerrar de ojos, el Saiyajin había terminado de comer, lo suficientemente como para sentirse satisfecho. ¿En dónde dejaste mi ropa? Mirando hacia los lados, Kakaroto intentó localizar su armadura en algún rincón de la pequeña casa. La había analizado sin necesidad de moverse, sabía que tenía un cuarto al lado derecho, seguramente en la que descansaba esta chica, pero no había logrado encontrar lo que buscaba. La ropa de la que me hablas era más que piezas de tela y plástico quemado, ¿no te gustaría tener un excelente doji como el mío? Alegre, Goki pareció gustarle la idea de ver a Kakaroto con el traje que su maestro le había dado, como un reconocimiento de haber sido una alumna de la escuela Tortuga. No, no digas tonterías, solo dime dónde está lo que te pedí. Exaltado, el Saiyajin persistió, no quería estar vestido con un ridículo traje color naranja, se vería tonto. Entonces lo siento mucho, usé esa cosa para prender el fuego, pensé que ya no lo usarías por sus condiciones en las que estaba.
Una risa nerviosa escapó de los labios de Goki, ahora siendo su turno de mirar hacia otro lado. ¿Qué hiciste qué? Pasando de desconcierto a enojo, Kakaroto lo que quería ahora era atacar y matar a esta chica estúpida. ¿Por qué mierda usaste mi ropa como un papel para encender tu fuego, sin antes esperar que me despertara y consultármelo? De todas maneras, te diría que no, pero ¿por qué lo hiciste? El Saiyajin exclamó, casi de la misma manera en la que alguna vez regañó a sus antiguos soldados que se encontraban bajo su mando. No me hables de esa manera, idiota. Te salve de una muerte segura y te doy de comer, ¿y me agradeces así? Sí, lo admito, hice mal en agarrar algo que no es mío, pero fue para un bien mayor. Goki se excusó, mirando al hombre que la había insultado. La mano de Kakaroto casi se movió, para atacar y acabar de una vez por todas de un solo golpe al cuello a esta estúpida que había desaparecido su único uniforme que tenía. Cerrando sus ojos y respirando profundo, una y otra vez, sintió la calma de su cuerpo reemplazar el enojo que sentía. Sus ojos fulminaron a la chica, clavándole estacas invisibles a su pequeño cuerpo de 1,75. No sé cómo lo hagas, y no me interesa, pero quiero que me traigas algo de ropa, o estaré desnudo todo el tiempo, y será tu culpa por desnudarme y incendiar lo único que tenía. Sintiendo la cara arder y las ganas de no querer mirar al Saiyajin a los ojos, Goki casi tuvo la tentación de abandonar el lugar por la pena. Bueno, tenía que curarte, y tuve que quitarte esa cosa. Incómoda respondió, sin aún mirarlo a la cara. Entrecerrando los ojos, Kakaroto continuó. Bien, pero necesitaré ropa cuando termine de curarme, y espero y lo tengas resuelto cuando eso suceda. Tengo algo que te puede servir, es ropa de mi abuelito que falleció hace tiempo, es de cuando era joven, no sé si te agrade la idea pero de todos modos lo traeré. Teniendo la excusa perfecta para levantarse de su asiento y caminar hacia su habitación, Goki se marchó para buscar lo que le prometió a su invitado. Suspirando, Kakaroto se movió una vez más, acostándose de nuevo a pesar de sentir el dolor de sus brazos y costillas, una en peores condiciones que la otra. Cuando Goki llegó, Kakaroto solo miró lo que traía entre sus manos. Un pantalón de color gris, una camiseta y por último, una combinación de negro y naranja en una chaqueta. Ahora él medio entendía, por qué tanta afición a el color naranja. Dejando el atuendo a un lado del recuerdo de su abuelito, Goki miró directamente hacia los ojos de Kakaroto, sonriendo. Aquí está, encontré algo que puede servirte. Hablando, Goki dijo lo que tenía que decir, caminando hacia su habitación para dormir, era tarde, y el sol ya había desaparecido hace horas. Antes de cruzar, una voz le habló, sonando confundido. Eres una Saiyajin, ¿verdad? Kakaroto habló, ahora notando el cabello tan peculiar y casi similar al suyo, diferenciándolos por mechones más largos, después de horas de estar con ella. Confundiéndose, Goki no entendió lo que él quiso decir. ¿Qué es eso de Saiyajin? Goki preguntó, mirando al lastimado Kakaroto desde la puerta abierta de su dormitorio. La raza Saiyajin, una de las más poderosas de todo el universo. Mira esto, este es el rasgo que caracteriza a mi raza. Desenrollando su cola de su cintura y balanceándola hacia los lados, Goki se impresionó. Una cola. Sintiendo las palabras pesadas, Goki habló, dándose un golpe mentalmente por haber olvidado preguntarle lo mismo, cuando curó sus heridas y la vio por primera vez. Yo tuve una cuando era una niña, pero por precaución, Kami-sama me la cortó y la selló para que no volviera a crecer, jamás supe nada porque la tenía, hasta ahora. Cuando ninguno tenía la intención de volver a hablar, Goki se marchó, no sin antes decir lo último que pensaba. Espero y mañana me sigas hablando sobre eso, me interesa saber. Cerrando la puerta, Kakaroto quedó solo, en la oscuridad. Ella es una Saiyajin. ¿Pero cómo? Por lo que tengo entendido, antes de la destrucción del planeta Bellita, se tenía la costumbre de mandar a los Saiyajin de clase baja a planetas con bajos niveles de poder para conquistarlos, eso significa que no estoy en peligro. Sintiendo la carga de sus hombros desaparecer, continuó. ¿Pero por qué ella aún no ha conquistado o purgado este mundo? Y si ya lo hizo, ¿por qué no se ha ido ya? Seguramente, no ha comenzado todavía. Entonces tiene una nave, tiene algo con que viajar a otros planetas. Eso me agrada.
En 2 o 3 meses, estaré activo de nuevo, y podré regresar con Cooler para poder explicarle sobre él. El miedo invadió al Saiyajin, imaginándose la furia que el arcosiano tendría al llegar después de mucho tiempo al cuartel general, y explicarle su fracaso. Fue entonces cuando supo de inmediato que jamás podría volver a su antigua vida. Si se quedaba en este lugar, no tendría nada, aunque jamás lo tuvo, y si regresaba de donde salió, no volvería a ver la luz de nuevo, y se convertiría en otro cadáver más en la lista de Cooler. No tenía de otra, se iba a quedar en este planeta. Comenzar de cero, nueva vida y nuevas costumbres, y con alguien con quien podría hablar, bueno, si ella no llegaba hasta un punto en el que él la matara. Su vista se dirigió hacia arriba, mirando la madera que ya podía visualizar después de que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad.